Dios les bendiga, hermanita. En esta noche vamos a empezar este estudio, el cual he titulado Conociendo mi Biblia. Vamos a plantear unas reglas que debemos seguir antes de estudiar la Biblia. Primero debemos orar a Dios que nos guíe. No podemos estudiar la Biblia sin la guía del Señor. Salmo 119, 33 al 40. Ahora sí. Dice la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. Amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Señor, enséñame tu camino, tus estatutos, tus mandamientos. Quiero guardar tu ley. Dame entendimiento. Le dice aquí, dame entendimiento. Necesitamos esto, hermanitas, para poder empezar a estudiar nuestra Biblia. Pedirle al Señor que nos dé el entendimiento. ¿Sabe que Santiago dice, el que le falta la sabiduría, pídala. Pídala y yo le daré abundantemente. Así que dice, guíame en la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Sabe? Son muchas necesidad que tenemos que traer ante los pies de Dios, a los oídos de Dios, para que Él entonces nos pueda dar eso que necesitamos. Y el salmista aquí se preocupa por pedirle esas cosas a Dios. Ayúdame a entender tu ley para yo poder guardarla. Dame ese entendimiento. Lo siguiente, hermanita, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si aquí hay alguna hermana que tiene duda de que, o alguna visita tiene duda de que esto sea la palabra de Dios, por más que lo estudie, lo que va a estar es negándolo. Tú tienes que creer, esto es la palabra de Dios y por eso voy a estudiarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Hermana Mecho, ¿lo puede leer, por favor? Iba a decir que si me lo ponía más grande lo veo mejor. Claro que sí. Ok. Ahí. Sí, está bien ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios pensando, esto fue escrito por los hombres, estos son palabras de hombres, no pierdas tu tiempo. Tienes que creer que esto fue inspirado por Dios y que tiene un propósito en tu vida. Propósito de enseñarte, de corregirte, de redarguir, de instruir en justicia. Con el propósito que tú estés perfecto. Una palabra que a nadie le gusta. Algunos dicen maduro, que crezcas. Póngalo como ustedes quieran. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo puedo llegar a esa perfección. No he llegado, como dice Pablo, no le he alcanzado, pero sigo la meta. Porque Amén. Yo sé que el día que Cristo me redima, Él me va a dar esa perfección. Así que Amén. Esa es la meta, llegar a esa perfección. Y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así que debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es que tenemos que examinarlo todo. No podemos hacernos la vista gorda. Y no, nosotros somos la iglesia nueva testamentaria, nosotros solamente vamos a escuchar el Nuevo Testamento. No. La Biblia misma nos dice, examínalo
todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Ahora lo dije bien. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Examinarlo todo, pero solamente vas a coger lo bueno. Si usted abre su Biblia y encuentra que dice, hizo una horca y se ahorcó. Hermana, no haga usted lo mismo. Vamos a encontrar cosas en la Biblia que no son para nosotros. Y David vio a la mujer y fue y se acostó con ella sin ser su esposa. Usted no vaya y haga lo mismo. O sea, vamos a encontrar cosas en la Biblia que son para aprender de ella, como un ejemplo. No es para que hagamos las mismas cosas. Y ustedes dirán, Wanda, pero son cosas básicas, sencillas, eso se sabe. Sí, hermano, esto se sabe, pero todavía sí encontramos la gente siguiendo esos pasos, pensando que está bien porque él era un hombre conforme al corazón de Dios y si él lo hizo, está bien, así que yo lo puedo hacer también. No, examinamos todo, aún en la Biblia, y vamos a retener lo bueno que la Biblia tiene para nosotros. En la Biblia vamos a encontrar cosas que no es para nosotros practicar, sino para que nosotros condenar, para nosotros no hacer. Y tenemos que tener el discernimiento para mirar ambas cosas y escoger lo bueno. Y aquí que pongo de ti la vida y la muerte, escoge la vida, dice el Señor. ¿Ok? Hechos 17:11 también nos anima a examinarlo todo. Hechos capítulo 17, verso 11. Vemos a los de Berea. Nos habla de que eso eran más nobles que lo que estaban en Tesalónica. Pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Y miren lo que hacían, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas que le estaban enseñando eran ciertas, para ver si era así, si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Hermana, no digan amén a todo lo que yo les diga. Abran su Biblia, cojan nota, estudien con calma y cuando escuchen que yo digo un disparate, digan, Wanda, eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? No digan amén a todo lo que escuchan. Escudriñen las escrituras. No importa quién esté enseñando. Tenemos que escudriñar las escrituras. No para debatir, no para contender, sino para nosotras mismas convencernos de lo que dice la palabra de Dios. No es para ir a pelear con Wanda, no. Si vienen es para ayudarme. Oye, Wanda, te voy a explicar bien qué es lo que dice ahí. Y nos sentamos entonces a escudriñar y a estudiar las escrituras. Debemos entender que la palabra de Dios no se contradice. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando encontramos un versículo, que encontramos que el nombre de una persona era Ezequiel y en el otro libro dice que se llamaba Ezequiel, y usted va a pelear porque las letras son diferentes, coja un monte. Ese no es el propósito de esta clase. Si usted va a estudiar la Biblia, usted tiene que tener un corazón dispuesto a decir, déjame entender por qué aquí tiene un nombre, por qué aquí dice Jerjes en la historia y por qué aquí dice Asuero. ¿Saben qué? Yo me llamo Wanda Johanna, tengo 2 nombres. Si usted llama a mi nombre en otro idioma, pues va a sonar diferente. Y tenemos que entender esas cosas. No vengamos rápido a decir, oh no, pues la Biblia se está contradiciendo porque aquí dice otra cosa. No, la Biblia no se va a contradecir, así que nosotros tenemos que entender eso de antemano. Lo que la Biblia dice es lo que es. Y vamos a encontrar cosas que parecen que se están contradiciendo, pero no se está contradiciendo. Resulta que, como le digo, de un nombre puede ser que hayan tenga 2 nombres. Otra es que sean 2 idiomas diferentes. Otra razón puede ser que cuando estaban traduciendo, hayan traducido y hayan puesto una letra errónea. Sin embargo, eso no quita lo que es. Eso no quita la historia. Que usted me llame a mí María no va a cambiar la historia. ¿Hace sentido? Y recuerden que no tenemos los originales. Nosotros tenemos traducciones de copias. ¿Ok? Nosotros tenemos traducciones de copia, pero eso lo vamos a ver ya mismo. Malaquías 3:6 dice. A ver, Telma, ¿lo puede leer, por favor? Malaquías 3:6. ¿Está aquí en pantalla? Aquí estoy. Lo leo de la Biblia que lo veo mejor. Ok.
Dice así: por tanto, la profecía de os hará... Malaquía 3:6. Malaquía 3:6. Quiero ver si lo ve mejor ahora. que lo busqué en la Biblia y me queda. No, no está puesto ahí. Déjame buscarlo. Yo te lo leo, Wanda, yo lo tengo. Pues dale, Angie. Ok, Malaquía 3:6 dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios no cambia. Así que no, nunca él se va a contradecir como que aquí digo una cosa y luego digo lo contrario. No. Pero Dios antes mandaba matar a la gente y después dice que ama a la gente. Hermana, el mandamiento de amar estaba desde antes de que mandara a matar a las personas impías. Así que no. Pero en este estudio vamos dando cuenta cómo va la historia realmente. ¿Ok? Ahora, seguimos con las reglas que debemos seguir antes de estudiar la Biblia. Hebreos. En Hebreos 13:8. Adelante, hermanita, léelo. Hebreos 3:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Interesante que dice ayer, hoy y por los siglos. Siglos presentes, siglos pasados. Sabemos que Él existe desde siempre y Él no cambia tampoco. Él es el mismo. ¿Ok? Él es el mismo. Otra regla que debemos examinar, hermanitas, es el contexto. Debes examinar el contexto cuando vamos a hacer parte de este estudio. Debes hacerte estas preguntas. ¿A quién le habla? ¿Para qué le está hablando? ¿Dónde le está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Con quién está hablando? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién está hablando? ¿Cuándo? Y así podemos seguir buscando muchas otras preguntas que podemos hacernos. No la vamos a poder contestar todas, pero tú tienes que ver el contexto cuando vas a estudiar. Si yo te digo, en Génesis 12 dice que Dios le dijo a Abraham que saliera de su casa y de su parentela. Ok, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Abraham. Abraham. ¿De dónde? ¿Desde dónde le habló? Pues desde el cielo, en un sueño. La Biblia no nos dice, así que no podemos inventar. ¿Ven? ¿Para qué le habló? Porque le dijo a él que saliera de la tierra de Ur para que se fuera al lugar donde lo iba a llevar. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Pues, ¿me siguen? ¿Pasó antes del diluvio? ¿Después del diluvio? Bueno, fue después del diluvio. Podemos estas preguntas contestarla para entender el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar a entender mejor. Otra regla a seguir es bien importante entender. Nosotros no tenemos todos los escritos. En nuestra Biblia vamos a encontrar que tenemos los escritos necesarios para ser salvo. Si alguien tiene duda, váyase al libro de Juan. Bueno, vamos a la Biblia. No le puse ese versículo, pero se lo voy a poner aquí. ¿Ok? Vamos a ir a Juan. Espérense, Juan. Y vamos a ir al capítulo 20, al versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Una hermanita que lo pueda leer, por favor, abra su audio. Esperanza, ¿lo puede leer, por favor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. El 31 también, por favor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Amén. Hermanita, esta que tenemos aquí escrita tienen un propósito. Y yo sé que el apóstol Juan está hablando exclusivamente del libro de Juan y las cosas que él escribió aquí. Sin embargo, permítanme aclararle, en la historia del pueblo de Israel pasaron muchas otras cosas que no están escritas aquí en la Biblia que nosotros tenemos. Pero estas que están aquí escritas son las que necesitamos para que creamos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No necesitamos buscarle la quinta pata al gato cuando encontramos que algo no nos hace sentido o que algo no encuentro más información. Aquí esto como que quedó en el aire. Ay, que Adán tuvo hijas e hijas, pero ¿y dónde? ¿Y dónde Caín conoció a la mujer de él? Y empezamos a buscarle quinta pata al gato. Hermana, no tenemos todos los escritos. Si nosotros entendemos eso, mira, hay cosas aquí que no tenemos la información. And it's okay. Está bien, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque eso no va a cambiar el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso no va a cambiar nuestra fe. No importa ser una vecina, no importa ni siquiera ser un alien, pudo haber sido un extraterrestre, no importa. No va a cambiar el trabajo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, no podemos ponernos a discutir ni a buscar las opiniones de otras personas por el simple hecho de que no nos cuadra. Muchas cosas en la Biblia no nos van a cuadrar, pero ahí donde viene la fe y se pone en acción, donde creemos, aunque no hayamos visto. Eso es lo que es la fe. Donde no importa si hay cosas que no voy a entender, está bien. Porque hay cosas que son para yo entender, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Este versículo va a estar bien claro para nosotros. Necesito que se lo aprendan de memoria, de Deuteronomio 29:29. Necesito que se lo aprendan de memoria. Por favor, hermanita, que lo lea. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. No aprendemos Amén. de memoria. Las secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Vamos a aprendernos eso así. No tienes que aprenderse todo palabra por palabra. Póngalo en sus propias palabras y apréndaselo. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Ok? Para que la cumplamos. Que no se nos olvide, para que la cumplamos. Ok. Entonces, seguimos aquí. No saques versículos fuera de contexto. Muy importante. No saques versículos fuera de contexto. Cuando vamos a estudiar un versículo y tú quieres traerlo, tienes que traerlo dentro del contexto que se está hablando. Tienes que leer para arriba, tienes que leer para abajo. No venga y me digas, no, porque la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en sal. Pues no podemos mirar para atrás, porque nos vamos a convertir en sal. No, algo ridículo, pero no podemos sacar una religión de eso, hermano. No podemos sacar una religión de eso. Y estoy escogiendo versículos que son obvios, pero créanme, las personas, la razón que hay tanta división en la iglesia es porque cogen un versículo, lo sacan del contexto y hacen una religión nueva de ese versículo. Luego empiezan a buscar versículos para apoyar su nueva religión. Nosotros no vamos a sacar versículos fuera de contexto. No interpretemos la Biblia. No interpretemos, nosotros no somos intérpretes de la ley. ¿Ok? Vamos a creerle. Cuando nosotros tratamos de interpretar en vez de explicar, son dos cosas muy diferentes. Explicar la Biblia es que yo puedo leer un versículo y ponerlo en palabras fáciles de entender, pero estoy leyendo lo mismo que dice el versículo. Si yo abro la Biblia aquí y leo las cosas secretas
pertenecen a Jehová, yo digo, pues esas cosas secretas son las cosas que yo digo en secreto. Eso es lo único que le pertenece a Jehová. O sea, cuando yo digo un chisme en secreto, y yo digo un secreto a alguien, ah, pues eso es de Dios, los chismes míos son para Dios. No, eso no es lo que está hablando. ¿Ok? Las cosas secretas son cosas que nosotros ninguno sabemos y que muchas veces las personas estudiosas quieren interpretarla y empiezan a dar sus propias opiniones. No, no, porque yo creo que lo que está hablando, no. Vamos a creer lo que la Biblia dice. Recuerdo un hermano que dijo, la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás y yo lo creo. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó un gran pez, también lo creería. Hermana Esperanza. Adelante, hermana Esperanza. Sobre ese tema quería dar un comentario. Tú dijiste que podemos ayudar. Claro que sí. Mi esposo mandó a hacer esto. No sé, a ver, ojalá, por eso quité ¿se ve? Voy ahora. Ponlo ahí. Ajá. Más para Ok. Ahí. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Puedes leer? ¿Está bien? ¿Lo leen? Sí. Dice la audiencia bíblica y el mundo dice actual. La audiencia bíblica, o sea, lo que estamos hablando, ¿no? De interpretar la Biblia, de las interpretaciones. Esta es la audiencia bíblica, como se escribió, ¿verdad? Entonces, y aquí le puso como un río que le llama el río de las barreras. Y aquí estamos nosotros, el mundo actual y el mundo bíblico. Entonces, a veces, como tú, Wanda, estás diciendo, a veces la opinión es una barrera. Las situaciones son diferentes. La situación del pueblo antiguo al pueblo actual es muy diferente. El pacto es muy diferente al pacto de la Biblia, de la audiencia bíblica, que era la ley, y la audiencia de actual. ¿Cuál es el pacto? De Cristo. La época era diferente. La época hace 2000 años era muy diferente a esta época actual. Miren cómo eran las casas antes. Mira cómo son las casas hoy en día. Y entonces también el lenguaje, como tú decías, ¿no? El lenguaje muchas veces es una barrera de interpretación de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado en todo eso. En tu opinión, mi profesor, me acuerdo que el hermano que nos enseñó tenía una foto sobre la Biblia, un lentes, y decía que teníamos que quitarnos esos lentes, porque esos lentes tenían hasta la cultura de nosotros, las tradiciones. Qué importante es quitarte las tradiciones, tu mente. Tienes que ir con la mente en blanco, se podría decir, sin tener tu opinión. Entonces, tener en cuenta todo esto, la situación, el pacto, la época, el lenguaje y la cultura. La cultura hoy en día es muy diferente a la cultura de la Biblia, de antes, cuando estaba Jesucristo. Era muy diferente a nuestra cultura de hoy. Entonces, este puente, a veces las personas lo hacen tan grande. Hay una barrera y este puente tenemos que saber cruzar de aquí para acá. Este puente es muy importante porque todo esto influye. Y por eso él decía que nosotros tenemos unos lentes para leer la Biblia y tenemos que quitarnos esos lentes. Porque esos lentes están sucios, te opaca la palabra de Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta para quitarlo. Una pregunta, hermanita.
No, ok, Ok. Quería aportar con eso. perfecto, perfecto, gracias. Qué hermoso. Hermanas, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que no vamos a estar interpretando con nuestras opiniones. Queremos creer la palabra de Dios. Vamos a creerle, vamos a estudiarla y a darle el lugar que la palabra de Dios debe tener, ¿ok? Y sacar todas estas cosas, como dice la hermanita, sacar todas estas cosas que no pueden ser un estorbo en el estudio de la palabra, ¿ok? Así que seguimos entonces. Otra cosa es no dudar. No podemos dudar mientras estamos estudiando la Biblia. Santiago dice que el que duda es fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina. Eso lo dice la Biblia. Santiago, capítulo 1, verso 6. Una hermanita que lo pueda leer, Santiago 1:6. Yo lo puedo leer. Adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7 también. Sí, lo puede leer también. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Y aquí, como habla de leer cosas en el contexto, está hablando acerca de pedir sabiduría, de la oración. Aquí, cuando venimos a estudiar la palabra de Dios, venimos a buscar sabiduría, hermanas. Eso es lo que venimos a buscar. Pero debemos estar pidiéndole al Señor, es lo primero que hablamos de orar al Señor para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, fue lo primero que vimos en el Salmo 119, y no dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado de un lado para el otro. O sea, si estamos dudando, no vamos a recibir del Señor lo que estamos pidiendo. ¿Ok? Otra regla a seguir es, no uses la Biblia para apoyar tu punto de vista. Vamos a usar la Biblia para apoyar el punto de vista de Dios. Les explico. Si yo pienso que debo vengarme, y aunque hay versículo que dice que no me debo vengar, yo voy a buscar versículos que dicen que me debo vengar para apoyar mi opinión, para apoyar mi punto de vista. Tristemente, hoy día hay iglesias, familias completas que cogen la Biblia no para buscar qué Dios me quiere decir, sino para que la Biblia apoye lo que ellos creen. En una ocasión, estudié la Biblia con un maestro en la escuela y él cogía el libro de Génesis y él decía, cuando dice ahí que Dios en una mañana y una tarde creó algo, esos fueron millones de años. Él cogía la Biblia para apoyar su teoría de la evolución, la misma Biblia. Yo decía, pero si ahí dice una mañana y una tarde, es imposible lo que usted está diciendo. Y él dice, oh no, porque la Biblia dice, y usaba la misma Biblia, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y todo eso para apoyar su opinión de que ahí no está hablando de un día y una noche. No vamos a hacer eso. Cuando vamos a la Biblia es para apoyar el punto de vista de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿sí? Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Eso no hay que interpretarlo. Nosotros vamos a decir lo mismo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Hay otros que dicen, no, Dios quiere que nada más la iglesia sea salva. Dios no, la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Usted tiene un versículo que pueda probar eso? Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Que la gente no se quiera salvar es otra cosa. Pero el punto de vista de Dios es que todos lleguemos a la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice eso. Y yo debo creer lo que dice la Biblia.
y no tratar de coger la Biblia para que no. Dios nada más va a salvar a algunos, ¿verdad? Nada más algunos que vayamos a tal iglesia. Hay algunos que dicen, no, nada más la iglesia de Cristo se va a salvar, todos los demás se van para el infierno. Hermanos, hermanas, eso no es así, ¿ok? Dios tiene un plan. Cuando Dios me sacó a mí, me sacó del mundo, no me sacó de la iglesia de Cristo. Cuando Él me ofreció la salvación a mí, fue cuando yo estaba en el mundo. Así que hay mucha gente que está en el mundo o cuando estaba en otra iglesia, ¿verdad? Y mucha gente que está en otra iglesia y que está en el mundo, el Señor de ahí lo va a sacar. Así que nosotros no podemos cerrar la salvación. Ah, no, nada más los que estamos aquí nos vamos a salvar y todos los demás van para el infierno. No. O sea, no usemos la Biblia para apoyar nuestro punto de vista. Haz notas en tu Biblia. Coge tu Biblia y haz nota. Haz nota en tu libreta. Márcala. Es tuya. Eso te va a ayudar a recordar lo que estudiaste. Eso te va a ayudar cuando tú pasas tu página y tú ves alguna nota que hiciste y tú la vuelves a leer, va a refrescar ese aprendizaje que tuviste. ¿Ok? Pregunta cuando tengas duda, cuando no entiendas algo. Pregunta. La locura del evangelio es que una persona enseña a otra persona. Pregunta, no te quedes con duda. Oye, que Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º día descansó. ¿Y cómo fue eso? Sí, ven, vamos a leerlo. Vamos, si tienes duda, vamos a estudiarlo. ¿Ok? Si tus pensamientos son diferentes, compártelo de una manera respetuosa. No hay problema. Puedes compartir tus pensamientos porque recuerden que los maestros se equivocan. Los maestros se equivocan. Así que cuando tus pensamientos están trayendo algo diferente, compártelo. Ya sea para que me ayude a mí o ya sea para yo ayudarte a ti. ¿Ok? No andes a prisa. Bien importante. Cuando vas a estudiar la Biblia, no andes corriendo. Tómate tu tiempo para estudiar la palabra de Dios. Saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. No te canses. No te canses de estudiar la palabra. No diga, no, ya yo la estudié por 20 años, yo no necesito estudiar más nada. No. Ah, ya yo fui 3 veces a la clase y ya aprendí. No, no te canses de estudiar la palabra de Dios. Esto es algo que tenemos que hacer, hermanas, hasta el día que se nos quite el respirar o que se te pierda la mente. Porque ya después que pierde la mente no puedes estudiar. Se te quita el respirar, ya no puedes estudiar. ¿Sabes? Perdiste los ojos, escúchala. Si te quedaste ciega, busca cómo escuchar la palabra. Pero no te canses, porque esto es parte de nuestra alimentación espiritual. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu fe va a aumentar mientras más tú escuchas la palabra de Dios, así que no te puedes cansar. Lee tu Biblia varias veces. Cuando tú no entiendes algo, vuélvelo a leer. Y si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Ora a Dios que te dé el entendimiento y Él te va a ayudar a entender. Pero no tenga temor de volver a leer. Dice, ah, ya yo lo leí y no lo entendí. Vuélvelo a leer. Vale la pena volver a leer porque el Señor te puede dar un entendimiento más claro cuando vuelves a leer. Muy importante, aplica lo que aprendes. De nada nos sirve a nosotros estar estudiando la palabra de Dios y no ponerlo en práctica en nuestra vida. De nada nos sirve. Santiago habla claramente que no seamos solamente oidores, sino que seamos también hacedores de su palabra. Eso está en el capítulo 1, en el verso 22. Si una hermana lo puede leer, por favor. Yo. Adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy importante poner en práctica lo que aprendemos, hermana. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros porque Dios no puede ser burlado. Tú no puedes engañar a Dios. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cegar. Así que no nos engañemos a nosotros mismos y vamos a ser sinceras y vamos a aplicar las cosas que aprendemos. Otra regla es entender que la Biblia no está en orden cronológico. Es muy importante esta parte porque nosotros vamos a estar estudiando la Biblia por libros, no en orden cronológico. Más adelante vamos a ver el orden cronológico, pero nosotros vamos a estar conociendo nuestra Biblia. Así que debemos entender
que cuando usted ve, por ejemplo, el libro de Daniel y usted ve que está después de Nehemías, usted tiene que saber que Daniel va antes que Nehemías, no después, aunque en el orden que está en la Biblia aparece después, pero cuando usted lee la historia, dice, oh, espérate. Daniel estaba yendo cuando Babilonia lo llevó cautivo. Nehemías está regresando cuando los medios y los persas estaban gobernando. Cuando Nabucodonosor vino, Nabucodonosor era de los asirios y después entonces llegaron los medios y los persas. Entonces tenemos que entender qué libro va antes y va después cuando estudiamos nuestra Biblia para que no nos confundamos. Otra cosa, el libro más antiguo que tenemos en la Biblia es el libro de Nehemías, ¿ok? De historia, libro de historia. Los otros libros en el Antiguo Testamento son libros que van dentro de los otros libros, en el mismo tiempo que los otros libros. La mayoría de los libros de los profetas van para el tiempo de los reyes y el tiempo de los libros de las crónicas. Todo eso va ahí adentro. Así que tenemos que tener esto claro cuando vamos a estudiar nuestra Biblia. ¿Alguna pregunta en cuanto a ese tema? Porque necesito que esto esté claro. Todas entienden lo que es el asunto de orden cronológico, que depende del tiempo, del año en que ocurrieron los hechos. No está en ese orden. Y quiero que todas lo entiendan porque no quiero que se me confundan cuando vayamos con el estudio. Aún dentro de algunos libros vamos a encontrar que nos menciona cosas de un tiempo. Para darle un ejemplo, usted lee el capítulo 10 de Génesis y le habla de las divisiones en que se fueron las familias dependiendo de su lengua. Pero luego el capítulo 11 le dice, y todos hablaban una sola lengua. Y tú dices, oh, ¿y qué fue? Entonces tú tienes que entender que el capítulo 11 va primero y después va el capítulo 10. Es solamente para darle un ejemplo de lo que es el asunto cronológico. También encontramos cosas como esa en el libro de Daniel y otros libros que son grandes. Vamos a encontrar que hay cosas fuera de lugar. Pero cuando la ponemos en orden, hacen mejor sentido. Ok, siguiente. La Biblia que leemos es una traducción de una copia de los libros originales. Es decir, no tenemos los libros originales. Tenemos copias de esos libros. Y lo que nosotros tenemos es traducciones de esas copias. Así que por eso cabe la posibilidad que encontremos algunas diferencias en algunas palabras, en algunos años, los números. Puede ser encontrar una diferencia de 2 o 4 años. Hermanas, ninguna de esas diferencias cambian el plan de salvación. Ninguna de esas diferencias pueden cambiar nuestra fe, porque nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe está basada en nuestro Señor Jesucristo. Ayuda muchas veces usar diferentes traducciones, especialmente cuando hay palabras que no acostumbramos a usar. Les voy a traer un ejemplo subiendo la Biblia para que vean de lo que les estoy hablando. Buscamos una palabra que no estamos acostumbrados a usar, como por ejemplo, toda buena dádiva. Nosotros no usamos la palabra dádiva. Cuando usted busca otra versión, ahí le sale también buena dádiva. Va a buscar otra versión. Todas las versiones aquí dicen lo mismo. ¿Ya? Dádiva. ¿Usted conoce esa palabra, dádiva? Regalo. ¿Quién la usa? ¿Quién la usa? No lo uso, pero sé que quiere decir regalo. Algo que se le da a uno. Ok. En inglés le llama un acto generoso. Un acto generoso de dar. Ok. Un acto generoso de dar. Vamos a encontrar. Aquí está. Aquí, por ejemplo, esta versión dice: Dios es quien nos da todo lo bueno. Dios es quien nos da todo lo bueno. Una versión diferente puede decir una palabra diferente que nos ayuda a entender alguna palabra que no entendemos. Y esta palabra es fácil porque ya la han usado o ya han escuchado su significado antes. Pero vamos a veces a encontrar palabras que son un poco difíciles y que tenemos entonces que buscar otra traducción para poder entender o buscar el significado en un diccionario. ¿Ok?
entender que la Biblia es un libro lleno de historia y de profecías. Y que así como encontramos historias del pueblo de Israel aquí en la Biblia, nosotros podemos encontrar más historias del pueblo de Israel fuera de la Biblia. Los libros de historia nos ayudan a entender nuestra Biblia. No se va a contradecir. Eso es lo más hermoso. Los libros de historia van acorde con lo que la Biblia dice. Y nos ayuda entonces a ubicar muchas veces los años que nosotros tal vez no tenemos la información. La regla más importante, como le dije hace un momento, es que no vamos a entender todo. Deuteronomio 29:29. Ya ese versículo se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque les dije que se lo aprendieran de memoria. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para mí y para mis hijos. ¿Ok? Entonces, empezamos con Génesis. Cuando vamos a Génesis, nuestro tiempo está corriendo. En Génesis, hoy le voy a hacer rapidito un bosquejo. Un bosquejo es darte un pequeño resumen de los temas principales que encontramos en Génesis. Capítulos 1 al 5 nos habla de la creación y de Adán. Adán, su descendencia. Le estoy mencionando nombres porque se nos va a hacer más fácil cuando vayamos a estudiar profundamente. ¿Ok? No encontramos la creación y encontramos Adán. Toda la historia de Adán, de Eva, el pecado, todo lo que tiene que ver con Adán y su descendencia. Ahí está Caín, ahí está Abel. Va a encontrar todo lo que tiene que ver con Adán. Capítulos 1 al 5. Encontramos ellos en el jardín y encontramos toda la descendencia de Adán. ¿Okay? Del 6 al 11 nos habla de Noé. Si usted lo ubica por nombre, se le va a hacer fácil cuando vaya a estudiar su Biblia a profundidad, se le va a hacer fácil encontrar de quién está hablando, qué tiempo y cuál es el propósito. Va a ser más fácil contestar sus preguntas y ver el contexto en que él fue. Del 6 a 11 de Noé encontramos el dolor de Dios, encontramos a Noé, el diluvio, el pacto de Dios con Noé, la descendencia de Noé y la torre de Babel. Eso lo encontramos del 6 al 11. Recuerden que la torre de Babel tiene que ver con los descendientes de Noé. Estos no fueron otra gente. Estamos todavía con los descendientes de Noé. ¿Okay? Capítulo 12 al 19 nos habla de Abraham. De Abraham vamos a encontrar el llamado de Abraham, Abraham y Lot, la promesa de un hijo, Agar, Ismael, la circuncisión o el pacto, la promesa del nacimiento de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todo esto lo encontramos del 12 al 19. Y todo esto está relacionado con Abraham. Ya para el capítulo 20 al 26 vamos con Isaac. Y de Isaac vamos a encontrar el nacimiento de Isaac, el sacrificio de Isaac, la muerte de Sara, una esposa para Isaac, Abraham y Sétura, Isaac y Abimelech. ¿Ok? Eso lo encontramos del 20 al 26. Que si yo le digo a ustedes, oye, ¿dónde habla de Abraham y Sétura en la Biblia? ¿Qué capítulo es eso? Ustedes me pueden decir. Ustedes pueden decir, sí, yo sé que eso lo dice en el capítulo 25. Yo sé que ahí lo dice. Cuando yo le pregunto a ustedes, oye, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Que ustedes me van a contestar rapidito. Rápido, abran su audio. 2. Un montón. 8. Gracias, 8. Gracias, Charito. 8 hijos tuvo Abraham. Y sí, un montón contando toda la descendencia. No, 8, tuvo 8 hijos. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 8 hijos? A ver. Rápido. Ismael, Isaac y todo lo que tuvo con la otra. Y los 6 que tuvo con Ketura. Muy bien, ahí está. Esos son los 8. 8 hijos, no me digan que un montón, porque 8 no es tanto. Ok, y para que tengan una idea, y esto está en el capítulo 25, si tienen alguna duda, si quieren buscar los nombres de los hijos, está en el capítulo 25. Ok, seguimos. Del capítulo 27 al 36 de Génesis, encontramos a Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son los hijos de Isaac. Recuerden que todos estos son hijos de hijo. Abraham tiene su hijo Isaac,
Isaac tuvo sus hijos Jacob y Esaú, y capítulo 27 hasta el 36 habla la historia de ellos, ¿ok? Y encontramos el nacimiento de ellos, los hijos de Jacob, cuando Jacob se fue allá a la tierra con Labán, cuando Jacob huye de Labán, cuando Jacob se encuentra con Esaú, lo que le pasó a Dina, que es hermana de Jacob, que es hija de Jacob, perdón, la bendición que Dios le da a Jacob cuando le cambia el nombre, luego la muerte de Raquel, y luego habla de los descendientes de Esaú, que es el hermano de Jacob. Todo esto lo encontramos del 27 al 36. Luego, capítulo 37 hasta el 50. Ahí el capítulo 50 se acaba la Biblia. Y ahí nos viene a hablar de José. Y de José, ustedes conocen la historia de José, desde que fue vendido, no se la escribí, pero desde que fue vendido, desde que fue llevado a Egipto, en la casa de Potifar, estuvo en la cárcel, estuvo 2 años en la cárcel, le dijo el sueño a un preso, le dijo el otro sueño al otro preso, fue libertado, estuvo ante el faraón, vino a ser el príncipe allí, segundo en mando en Egipto, y luego lo que pasa con los hermanos. Todo eso lo encontramos del capítulo 37 hasta el 50. Si ustedes se fijan, la historia que encontramos en Génesis, las historias que encontramos en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 50, es de la descendencia de Abraham. Eso es lo que vamos a encontrar. Desde el capítulo 12 hasta el 50, encontramos Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Okay? Las situaciones que vivió José. Mirando este libro, a veces nos confundimos creyendo que tiene demasiada información o demasiada historia. Analicen bien. La historia solamente de estos hombres, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. La historia de 4 hombres encontramos aquí en Génesis. ¿Eso es toda la historia del pueblo de Israel? Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? No, que no es solo la historia, hay más. Hay más, pero nosotros no tenemos esa otra información. En la Biblia no tenemos. Hay otros libros de historia que han sido escritos por diferentes historiadores que tienen esta información y que pueden complementarse. Pero nosotros no la necesitamos. Para creer en Jesús, nosotros no necesitamos todo eso. ¿Verdad? ¿Dónde leímos eso? Juan 20. 30-31. Gracias. Juan 20:31 dice claramente que nosotros no necesitamos más nada. Lo que está aquí escrito es lo que nosotros necesitamos. Vamos a estudiar en el libro de Génesis que encontramos cosas que no nos hacen sentido y que no lo entendemos. Por ejemplo, voy a ir rapidito al capítulo 5 del libro de Génesis. Ay, perdón, estoy aquí. Génesis 5. Y Génesis 5 habla de los descendientes de Abraham. Ok, eso lo entendemos. Pero luego, perdón, Génesis 6. Luego nos habla aquí de unas situaciones que pasaron sobre la tierra. Génesis 6. Que nosotros no tenemos toda la explicación de esto. Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y cogiendo de toda ella. Y tú dices, ¿qué es esto? Como que no hace sentido. Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. No tenemos explicaciones de esto. ¿Podemos inventar cuentos con esto? Oh, sí. Le puedo hacer una película aquí completa. Cuando nosotros encontramos temas como esto, nosotros no tenemos que inventar películas. No tenemos que entender que no tenemos suficiente explicación en la Biblia para poder explicar esto. ¿Y qué tenemos que decir? Pues tenemos que creer lo que dice. Ya, pues mira, los hijos de Dios, quienes fuera que sean, y las hijas de los hombres, se juntaron y crearon, se juntaron y fueron familia, hicieron familia. Este mismo capítulo 5 habla de que habían gigantes en la tierra en aquellos días.
Y gigantes como quienes, como por ejemplo como Goliat. Más adelante vamos a ver que habían gigantes cuando estemos en esta área. Y vamos a entender, oh, un gigante tenía 9 pies. Hoy día hay personas altas con esa estatura, pero no son muchos. Y en ese tiempo tampoco eran muchos. Era una familia, no era un pueblo completo, que eran todos gigantes. Habla de una familia que tenía 3, 4 hijos y todos eran gigantes. Hoy día pasa igual. No sé si ustedes han visto estos balonceristas y tienen 7 y casi 8 pies. Son altísimos. Y si mira que es el hombre más alto del mundo, es altísimo también. Sí, hay gigantes en la tierra todavía hoy día. Recuerdo el gigante Carolina en Puerto Rico. Pero no es una cosa para pensar que son como un gigante como lo de los muñequitos, ¿verdad? Que las personas se ven así y el gigante se ve así grandote. No, no, no. Habla de que estos gigantes tenían unas medidas más altas que un hombre normal. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos más adelante en Reyes, que estudiamos a David. Entonces, ok, ya entendemos, un gigante tenía más pies que nosotros. Nosotros tenemos algunas 5 y ve un hombre de 8 y dice, es un gigante. Pero no es un gigante como que tenga 10 pies. Lenny tiene como 5 pies, ¿verdad? Y Lenny dice, no, yo veo una gente de más de 6 pies, ya ese es un gigante para mí. Eso pasa, pero no quiere decir que son gigantes como lo ponen en la televisión. Nosotros tenemos que tener estas cosas claras cuando vayamos a estudiar. Muchas veces, nosotros sin darnos cuenta, llegamos a creer que los gigantes son como los gigantes que enseñan en los muñequitos. No eran así, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que simplemente eran personas de 8 o 9 pies y eran algunas familias. Y hoy día se ha demostrado que es un asunto genético. Vamos a aclarar algo. La ciencia no viene a traer contradicción con la palabra de Dios. Ellos están contradicidos porque no quieren creer. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y la ciencia puede confirmar que la palabra de Dios es real. ¿Ok? Cuando en la escuela le enseñan a los niños que los dinosaurios vivían sobre la tierra, sí, la Biblia dice que habían grandes monstruos marinos, la Biblia habla del Leviatán, la Biblia habla del ¿cómo se llama el otro? Que tenía la cola como un Inglés, Behemoth. Behemoth, ese mismo. El mamut. No, Behemoth, dice la Biblia. Sí, ya. Y dice que tenía la cola como un ciprés o algo así, como un árbol bien grande, la cola solamente. Así que la Biblia nos enseña estas cosas y nosotros tenemos que creer, es verdad. ¿Ok? No vamos a dudar, no vamos a ir en contra de ella. Entender nuestra Biblia. Vamos a cogerlo ahora, este tiempo que me queda, lo vamos a coger en un completo. ¿Ok? Tenemos 2 testamentos, 2 partes. La Biblia se va a dividir en 2 partes y estas son cosas básicas y vamos a ponerlas rapidito. La vamos a dividir en 2 partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo judío. El Antiguo Testamento no fue escrito para todo el mundo. Eso era la historia del pueblo judío. Salmos son las canciones del pueblo judío. Si usted se va a estudiar la historia de Egipto, usted va a encontrar que Egipto tiene un montón de historia, todo conglomerado en diferentes libros. ¿Ok? Ustedes se van a estudiar la historia de China y van a encontrar libros que le hablan acerca de la historia de China. Ahora, cuando usted estudia, por ejemplo, Génesis, usted va a encontrar que es la historia de un hombre, de Abraham y su descendencia, hasta la 4ª generación. ¿Hace sentido? Es como que usted coja y empiece a escribir acerca de su mamá y su papá, luego escribe la historia de usted y su esposo, luego escribe la historia de sus hijos y luego entonces empieza a escribir la de sus nietos. Es un hombre. No es ni siquiera la historia de todo el pueblo judío, pero es de la nación que se formó por medio de este hombre. En el capítulo 12 empieza esa promesa a Abraham. De ti voy a hacer una nación grande y en ti bendiciré a todas las naciones. Con Abraham, Dios comienza esta nación judía con la descendencia de Abraham. ¿Y qué pasó con Pepe, que vivía allí y que no es hijo, que vivía allí en Ur y que no es hijo de Abraham?
¿Y qué pasó con Coquito? ¿Y qué pasó con Luis? Pues mira, no nos está contando la historia de ellos. Solamente nos está contando la historia de Abraham y su descendencia. Desde el capítulo 12 hasta el 50. Y déjeme aclarar que no tenemos toda la información de lo que le pasó, por ejemplo, a Esaú o a Ismael o a todos los otros hijos, 6 hijos que tuvo él, sino que se enfocaron en las cosas que son concernientes a Isaac, porque era el hijo de la promesa. Igual con Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. No nos da toda la información de Esaú, nos dice algunas cosas, pero da más detalles de la vida de Jacob. Igual de los 12 muchachos, 13 con Dina, 13 muchachos que tuvo Jacob, ¿de quién nos está contando en los últimos capítulos? ¿Quién se recuerda? De José. De José solamente. Y tú dices, ¿qué pasó con la vida de los demás? ¿Qué pasó con la vida de todos los demás? Ellos siguieron viviendo, ellos siguieron trabajando, ellos siguieron molestándose y haciendo cosas entre ellos, no sé. Pero no nos cuenta toda la vida de ellos a través de todos esos años. ¿Quiere decir que nunca se escribió la historia de ellos también? Tal vez sí, tal vez no. Nosotros no lo sabemos. No lo tenemos aquí, la historia de José, lo tenemos como un ejemplo para nosotros aprender. La Biblia ha sido escrita como ejemplo para nosotros. Eso lo dice en Hebreo. Que ha sido dada como ejemplo para nosotros. Ok, entonces, vamos a encontrar que los originales fueron escritos en hebreo y arameo. Otro lenguaje, hebreo y arameo. Vamos a encontrar que podemos dividirlo por hacer unas divisiones dependiendo del tema. Por ejemplo, tenemos los libros que le llaman de ley. Los libros de la ley son esos primeros 5 libros en la Biblia. Tenemos una división de historia, son los libros que hablan de la historia. Tenemos luego libros de poesía, aunque esos libros de poesía, la división ahí podemos hacerle un cambio. Doris. Abre, 5, tenemos 5, muy bien, tenemos 5 en la división de poesía, muy bien. Y tenemos luego libros de profecía. Pero decía como que en esos que están de poesía, podemos hacer ahí un poco de entendimiento, por ejemplo, el libro de Salmos, aunque es un libro de canciones, está lleno de profecías, lleno, pero en esta división que hicieron para estudiarlo más fácil, el libro de Salmos lo pusieron como poesía, aunque está lleno de profecías mesiánicas, ¿ok? Es uno de los libros que tiene más profecía mesiánica después del libro de Isaías, ¿ok? Pero son cosas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos 4 libros de evangelios, tenemos un solo libro de historia, que es el libro de los Hechos, tenemos 21 cartas escritas por Pablo y cartas que fueron escritas por otros hermanos. En total tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esos libros del Antiguo Testamento nos habla de esa relación de Dios con Abraham y su descendencia. De Abraham vienen los israelitas, pero entendiendo que había muchas otras familias para el tiempo en que Dios llamó a Abraham. Pero esas otras familias, Dios no hizo pacto con ellos. Dios sacó a Abraham de una nación idólatra. No sabemos si Dios llamó a otras personas y las otras personas no quisieron hacer caso. Pudo ser, pero esto sería especular cosas que la Biblia no nos dice. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que la Biblia nos dice. Y vamos a estudiar lo que la Biblia nos dice. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar este relato de cómo se formó esta nación y cómo las promesas de Dios se cumplieron para esa familia. Se formó una nación de una familia, de un Abraham y Sara. De eso se formó una nación completa. Y cómo Dios trabajó en la vida de ellos para traernos a nosotros el Cristo, el Hijo de Dios.
El plan de Dios estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Ese plan para traernos a Jesús a nosotros y llevarnos a nosotros que no somos familia por la sangre de Abraham, llevarnos a nosotros a Cristo. Vamos a encontrar 3 pactos en el Antiguo Testamento. Un pacto con Abraham, un pacto con Israel y un pacto con David. Vamos a encontrar 3 pactos en este Antiguo Testamento. Vamos a encontrar que ese pacto de Abraham era que en Abraham iba a ser benditas todas las naciones y que iba a ser una gran nación de él, de su familia, de su descendencia. El pacto de Israel es que iba a ser de ellos una nación que él iba a ser su Dios. Hizo un pacto con la nación. Esa nación completa. Hizo leyes con ellos. Le dio leyes, estatutos, mandamientos con ellos. ¿Ok? Y con David hizo un pacto para que por la promesa que le hizo a él de que siempre iba a haber alguien sentado en su trono de su familia, llegara a nosotros el Mesías, el Cristo. ¿Okay? Esos son los 3 pactos que tenemos en el Antiguo Testamento. Luego venimos al Nuevo Testamento, y como dice la hermana, empieza este nuevo pacto. Este Nuevo Testamento trae un nuevo pacto, pero es con Cristo. Y este pacto, aunque es individual, nos une a todos como iglesia. ¿Ok? Hello. ¿Sí? Ok. Vamos a encontrar, Amén. vamos a encontrar una división cronológica. Esto va a ser rapidito. ¿Ok? Tenemos los patriarcas. Eso lo tenemos en el libro de Job y el libro de Génesis. Es una división cronológica que le estoy haciendo rapidito. Un pequeño resumen y con esto paramos por el día de hoy y la próxima semana seguimos entonces con Génesis capítulo 1. Los patriarcas, que lo encontramos con el libro de Job, que aunque está el libro de poesía, Job vivió en el tiempo de los patriarcas. Job y Génesis. Éxodo. Éxodo encontramos Éxodo, Número y Deuteronomio. Tenemos ese viaje, vamos a ponerlo así, desde Egipto hasta la tierra prometida. Éxodo es el pueblo de Dios desde Egipto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Y eso lo encontramos en Éxodo, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Luego tenemos la entrada a la tierra prometida. En esa entrada vamos a tener Josué. Josué se encargó de guerrear y dividir la tierra. Tenemos Josué, tenemos Jueces y tenemos Ruth. Esos libros todos tienen que ver en ese tiempo que ellos estaban entrando en la tierra prometida y estaban empezando a organizarse. Los jueces era una forma de organizar cada vez que ellos caían en pecado para poder liberarlos otra vez. ¿Ok? La entrada y vida en Canaán. Eso está en Josué, Jueces y Ruth. Luego lo siguiente es los reyes, el tiempo de los reyes. Y eso lo tenemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica. Y en el tiempo de los reyes estaban los profetas. Los profetas iban y le llevaban el mensaje a los reyes. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿y qué profeta estaba en el tiempo del rey Saúl? ¿Qué profeta estaba en el tiempo del rey Saúl? Samuel. Samuel era el profeta en el tiempo de rey Saúl. Y luego para el tiempo de rey David, ¿quién era el profeta? Natán. Entonces se dan cuenta, cada vez en tiempo de reyes, habían profetas que llevaban el mensaje de Dios. En el tiempo de Usías estaba, por ejemplo, Oseas. En el tiempo de... Y así vamos a seguir, porque no lo tengo todo en mi cabecita ahora, pero vamos a seguir viendo que todos estos profetas eran en tiempo de diferentes reyes. ¿Ok? Luego de los reyes, tenemos entonces todos estos profetas que fueron después de que estaban cautivos. ¿Ok? El tiempo de el exilio, cuando fueron todos llevados a Babilonia. Bueno, déjenme aclarar, no todos, la mayoría, no todos. Ese tiempo en que fueron llevados a Babilonia, tenemos algunos profetas que estaban profetizando durante ese tiempo, como por ejemplo Daniel.
Daniel estaba profetizando en ese tiempo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aunque vemos este libro de Daniel profetizando, no estaba profetizando al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Cuando estudiamos el libro de Daniel, van a ver que Daniel estaba profetizando a un rey que no era ni siquiera judío. Era el rey de Babilonia. Y le estaba diciendo al rey de Babilonia lo que iba a pasar. Abre tu audio, Doris. Nabucodonosor. Muy bien. Nabucodonosor, Ciro, Darío. Él estaba profetizándole al tiempo de esos reyes que no eran reyes de Israel, sino que eran reyes de otras naciones, ya sea del pueblo de Babilonia o ya sea del pueblo de los medos y los persas, o sí, y otro de los medos y los persas. Los dos eran medo y persa, los últimos dos. Así que luego encontramos, por ejemplo, hoy Ezequiel también es del tiempo en que estaban en el exilio. Si usted lee Ezequiel, se va a dar cuenta que Ezequiel estaba profetizando en el tiempo que ellos estaban exiliados, que ellos no estaban todavía en Israel. Luego entonces tenemos los reyes que vienen en el tiempo del exilio, y pues tenemos el tiempo de Nabucodonosor, luego tenemos el tiempo del hijo de Nabucodonosor, luego vino el tiempo de los medos y los persas, que está Darío, entra Ciro, entra Asuero, el libro de Esther. Ahí entra el libro de Esther en ese tiempo de Asuero, ¿ok? Darío, Altajerje, entra Esdras, Nehemías. Todo ello vienen después de ese asilo, cuando ellos regresan del exilio, cuando ellos regresan de Babilonia y vienen otra vez. Vienen del cautiverio, muy bien. Ellos regresan del cautiverio y encontramos entonces libros como Nehemías o Esdras, ¿ok? Y luego, más adelante, libros que no están en la Biblia, pero que también es bueno leerlos, son los macabeos, que vienen para el tiempo de los griegos. Y aunque son libros que no están aprobados para ser inspirados por Dios, porque no están mencionados en ninguno de los otros libros de la Biblia, es un libro de historia que nos ayuda a ver lo que pasó cuando vinieron los griegos a invadir al pueblo de Israel. Aclaración. En el tiempo de los babilonios, ellos fueron llevados cautivos, pero cuando llegaron los medos y los persas, ellos regresaron a Israel. Pero cuando llegaron los griegos invadieron. Es decir, no se lo llevaron preso, sino que vinieron a vivir ahí en la casa de ellos y a cogerle el templo y a gobernar ahí donde estaban ellos. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos que viene el periodo de los romanos. Todo el Nuevo Testamento está escrito en el tiempo de los romanos, completo. Vemos que cuando Jesús nace, esos 4 evangelios, dice que fue en el tiempo del rey Herodes, y Herodes era un rey de Roma. Así que tenemos estos 400 años en el medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no encontramos a Dios hablándole, y esto estamos hablando desde Malaquías y Zacarías. Malaquías y Zacarías, esos últimos 2 libros de profecía que encontramos fueron después que ellos regresaron del cautiverio. Y ya después de eso, Dios no le habla. Dice que pasó un periodo de 400 años. Solamente los griegos duraron unos 100 años viviendo ahí arriba de ellos hasta que llegaron los romanos y los sacaron. Los romanos sacan a los griegos, pero ahora los romanos vienen también a vivir aquí, a hacerse dueños, tienen que pagar impuestos, pero hicieron un trato diferente. Lo dejamos que ustedes tengan su religión, ¿ok? Pero nosotros gobernamos las leyes. Y llegaron a hacer esta pequeña división entre Estado y religión, Estado e iglesia, que todavía hoy día tratan de tener esa división. Aunque luego más adelante, cuando estudiamos Apocalipsis, vamos a ver que el gobierno quería gobernar también la iglesia. ¿Ok? Así que ya vimos aquí cronológicamente la Biblia completa, en un ratito, ¿verdad? Vimos en cada tiempo dónde va cada libro. Por eso lo vamos a estudiar con calma más adelante. Mi hermana, vamos a parar esta noche aquí, pero si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, por favor, tráigalo ahora. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues vamos entonces a hacer una oración y paramos por esta noche y seguimos el tercer martes del próximo mes, donde vamos a estar estudiando el libro de
Génesis, conociendo mi Biblia. Hermanita, para orar. Me olvidó. Creo que tú me Acá. pediste a mí que terminara en oración. Sí, por favor. Ok, estamos listas. Amantísimo Padre Celestial, Señor, toda la honra y la gloria te la damos a ti, Padre Celestial, y te damos gracias por la clase de esta noche. Gracias por el deseo que tenemos todas, Señor, de conocer tu palabra mejor todos los días. Nunca podemos decir que lo sabemos todo o que hemos terminado de aprender. Es un placer, Señor, leer tu palabra y estudiarla y cada día aprender algo nuevo, Señor. Gracias que podemos compartirla con otras que no las conocen. Y gracias, Señor, que aprendemos las unas de las otras, Señor. Gracias por tu espíritu que también nos ayuda y gracias que siempre podemos venir a ti pidiéndote sabiduría, Señor, y entendimiento para poder mejor aplicar tu palabra a nuestra vida. Gracias por el tiempo que hemos pasado juntas, Señor, y que hemos podido acercarnos más a ti, Señor, por medio de esta clase. Te damos la gracia y te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos y todas las que traen clases y que aportan, Señor, a nuestro conocimiento de ti. Gracias, Señor, que podemos acercarnos a ti todos los días, resistir al diablo, Señor, que es nuestro enemigo. Y pedimos, Señor, que siempre, siempre con tu ayuda podamos serte fiel. Te queremos mucho, Señor, y te alabamos. Te damos otra vez toda la honra y toda la gloria. Y no te podemos decir suficientemente cuánto te agradecemos, Señor. Eres bendito, eres tan bueno con nosotros y queremos alabarte siempre, Padre Celestial. Gracias, en el bendito nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén, hermano.